En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mi debilidad e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano, y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes que no me saqueen, protege en mí la vida divina, defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Les habla Wilson Tamayo, misionero de Lazos de Amor Mariano, y hoy iniciamos esta fabulosa aventura de preparación para la consagración total a Jesús por María. 33 lecciones, 33 días, donde desarrollaremos todo este método de consagración que ya explicamos en un video previo, un video de apoyo. Si no lo has visto, te invito para que lo veas y te hagas una idea clara de qué es esto de la consagración. Les recuerdo que tendremos 4 bloques en esta consagración. Un primer bloque de 12 lecciones para vaciarnos del espíritu mundano. Un segundo bloque de 7 lecciones para conocernos a nosotros mismos. Un tercer bloque de otras 7 lecciones para conocer a nuestra Madre. Y finalmente un último bloque también de 7 lecciones para conocer a Jesucristo. A Él vamos, a Él llegamos, Él es el fin de la consagración. Hoy vamos a iniciar entonces con nuestro primer bloque y vamos a iniciar con nuestra primera lección, que hemos titulado así: Un mundo mundano. Un mundo mundano. Primera lección. Saquen sus cuadernos, por favor, vamos a empezar a anotar. Les voy a dar citas bíblicas, citas del magisterio, ejemplos. Es importante que tengan su cuadernito para que ustedes después puedan repasar las notas, y porque al final de cada lección vamos a dejarle una práctica a cada uno de ustedes. Entonces es importante que ustedes escriban esa práctica para que no la vayan a olvidar. Empecemos entonces hablando de un mundo mundano. ¿Y por qué hablamos de un mundo mundano? ¿A qué nos referimos con esto de vaciarnos del espíritu del mundo? ¿Qué tiene de malo el mundo? Pero si el mundo es la creación, pero si Dios hizo el mundo, ¿cómo es esto que nos tenemos que vaciar del mundo? Muy bien, para entender qué significa mundo, debemos comprender la definición de esta palabra en 3 aspectos distintos, es decir, 3 acepciones distintas de esta definición de palabra. Empecemos con la primera: mundo como creación. Mundo como creación, por supuesto que no tiene nada de malo y no tenemos que vaciarnos del mundo en cuanto a la creación. En el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 31, dijo el Señor: vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien. 6º día de la creación, había Dios concluido todo, vio la creación y todo estaba muy bien. ¿Significa que debemos rechazar la creación que Dios nos dio? De ninguna manera. Entonces, cuando hablamos de mundo, en estas 2 lecciones que vamos a tener, no nos referimos a la creación. La creación en sí misma es buena. ¿Quién no se enternece al ver un niño recién nacido, por ejemplo? Ahora que acabo de tener a mi hija Manuelita, ¿cómo no me lleno de ternura viendo sus uñitas, sus manitos? Es que yo a veces me pongo a contemplarla simplemente y me llena de emoción. ¿Quién no se llena de ternura viendo la creación, un bello amanecer, un bellísimo cielo bañado con un hermoso arco iris, unas lindísimas montañas que atraviesan un bello río? Estamos hablando de la creación de Dios, que no tiene nada de malo, Al contrario, hay que cuidarla. Hay que cuidar la creación. El Señor nos la ha dado para que la usemos razonablemente. Entonces, acá no vamos a hablar del mundo en cuanto a creación. Segunda acepción de la palabra mundo. Mundo en cuanto a estructuras del mundo. Hablamos de las estructuras económicas, hablamos de las estructuras sociales, hablamos de las estructuras políticas, hablamos de las estructuras generales, y tampoco tiene nada de malo. Aunque en estas estructuras se pueda prestar para que haya corrupción, se pueden presentar casos de corrupción y muchas de esas estructuras estén bastante desacreditadas, no podemos decir en sí mismas que sean malas. No son malas, pues necesitamos de ellas, necesitamos de todas estas estructuras para el sano desarrollo de la humanidad. Es más,
hay un documento muy importante que todo católico debería tener, que se llama el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II tiene una constitución llamada Lumen Gentium, y esta constitución es bien importante porque es una constitución que nos habla sobre todo del papel del laicado en el mundo actual, ¿no? El papel de la iglesia en el mundo actual, pero tiene un capítulo muy dedicado a los laicos, a los que no somos sacerdotes, y es bien importante que nosotros lo conozcamos. En el numeral 34 de esta constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II dice lo siguiente: de este modo, también los laicos, tú y yo, claro que ahora también nos están viendo sacerdotes, religiosas, seminaristas, hemos sabido que muchas personas nos acompañan, un abrazo para todos y bienvenidos, bienvenidos a esta consagración. De este modo también los laicos, como adoradores que en todo lugar actúan santamente, consagran el mundo mismo a Dios. Entonces, primer mundo, como creación, no tiene nada de malo, debemos cuidarlo razonablemente. Segundo mundo, segunda concepción de mundo, como estructuras, estamos llamados a consagrar esas estructuras a Dios. Es decir, a ser sal de la tierra y luz del mundo. No tiene nada de malo entonces esas estructuras, sino que tenemos que ser testimonio de Cristo allí, en esas estructuras. Y acá habla el concilio especialmente de los laicos, debido a que a los laicos, digamos, que nos corresponde por naturaleza la santificación de las realidades temporales. Claro, un sacerdote no puede ponerse, no puede estar, digamos, trabajando en un trabajo secular que le robaría tiempo para el apostolado, para aquello para lo que se consagró. Entonces, si el sacerdote está dedicado a lo sagrado, ¿quién va a estar allí donde se trabaja, donde se estudia, en esas estructuras sociales? Pues los laicos. Los laicos vamos a estar allí y vamos a hacer presencia de Cristo en esos lugares, y vamos con nuestro testimonio de vida, vamos con nuestra palabra de vida, vamos con nuestro entusiasmo apostólico a decirle a la gente que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que nos salvó, que hay un Dios que lo es todo para nosotros, que cambió nuestra vida y puede cambiar la vida también de ellos. Y ese testimonio va a hacer que esas estructuras se consagren a Dios. Y cuando algún católico verdaderamente coherente está en alguna de estas estructuras, en un puesto importante, pienso yo en los católicos que están en la política, pienso en los católicos que están en el mundo del arte, en los católicos que están en el mundo del deporte, que destacan particularmente por algo, allí tienen que ser testimonio de Cristo, allí tienen que alumbrar para que las personas sepan que Cristo vive. Acá tampoco nos referimos a esas estructuras como mundo. Hay una tercera acepción de la palabra mundo, y a ese sí que nos referimos. Es el mundo como ambiente de pecado. Escúchenme bien, el mundo como ambiente de pecado. Tiene, digamos, dos características este mundo. Está bajo el poder del maligno, y segundo, no podemos tener amistad con este mundo. A esto nos referimos con el apelativo mundano, a este tipo de mundo. A ver, cuando hablamos de una persona mundana, no nos referimos a una persona que pertenece a la creación, ni nos referimos a una persona que pertenece a las estructuras sociales. Cuando hablamos de una persona mundana, pues todos sabemos que nos referimos a una persona que está en vicios, una persona irresponsable, una persona que, digamos, no está en los caminos de Dios, todo lo contrario, está lejos de los caminos de Dios, cuyos pensamientos son contrarios a los pensamientos del Evangelio, cuyos razonamientos son contrarios a los razonamientos de Cristo. Eso es una persona mundana. Entonces, decimos estas dos características. Ese mundo, como ambiente de pecado, está bajo el poder del maligno. En la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 5, versículo 19, San Juan nos dice: sabemos que somos de Dios. Tú y yo somos de Dios. Oye, tú no eres del mundo, eres de Dios. Sabemos que somos de Dios. Tú le perteneces a Dios. Y si le perteneces a Dios, ¿por qué estás preocupado en este momento? Deja todo en manos de Él. Sabemos que somos de Dios. Y que el mundo entero yace en poder del maligno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nosotros somos de Dios, pero el mundo entero, es decir, el ambiente de pecado que hoy tenemos, yace en poder del maligno, está bajo el poder del maligno. Entonces, este mundo tiene un capitán. Este mundo como ambiente de pecado tiene un jefe, tiene un señor. Es Satanás. Satanás. Y desafortunadamente es el mundo que está extendiéndose por todas partes. Saben ustedes que el demonio siempre ha querido imitar a Dios. Siempre ha querido imitar a Dios.
Entonces, como Dios hizo una creación hermosa, el demonio también hizo su propia creación. Como Dios hizo un mundo, el demonio creó su propio mundo. Y el mundo del demonio es ese, el ambiente de pecado, es el ambiente de asesinato, es el ambiente de mentira, es el ambiente de aparentar, es el ambiente de humillar a los demás, es el ambiente que nos rodea. Es el ambiente donde lo que impera es un sentimiento permanente anticristiano. Es el ambiente de pecado, es el ambiente social que en muchas ocasiones es una permanente persecución, es una permanente acusación a los cristianos, es una hostilidad constante contra los cristianos. A ese mundo es al que se refiere San Juan diciendo que está bajo el poder del maligno. Y después dice el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 4 de su carta de Santiago 4:4, dice que tú y yo, como católicos, como cristianos, no podemos ser amigos de ese mundo. Dice, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desee ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Ok, aquí está muy claro. El Señor nos ha dicho desde el inicio de la creación que hay dos bandos. El Señor trazó una línea y existen dos bandos. Génesis capítulo 3, versículo 15. Inmediatamente el hombre cae en pecado, el Señor promete un Salvador. Y en Génesis 3:15 el Señor lanza una maldición contra la serpiente. Y le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de herir su talón. O sea que tenemos dos bandos. El bando del mundo, el bando del demonio, el bando de Satanás y el bando de Dios, capitaneado por Nuestra Señora. Puso el Señor a una mujer, pondré enemistad entre ti y la mujer, lo dice el Génesis, entre tu linaje y el suyo, ella te aplastará la cabeza. Dios puso a una mujer, que es una criatura suya, para vencer al demonio, que es otra criatura suya. Porque es que no hay proporcionalidad entre un combate entre Dios y el demonio, no hay proporcionalidad, es que basta un pensamiento divino de Dios para que el demonio deje de existir, Miren esto. La criatura más perfecta, la criatura espiritual más perfecta, creada por Dios, de acuerdo a los padres de la iglesia y de acuerdo a una larga tradición de angelología y de acuerdo a los más grandes exorcistas, fue precisamente Luzbel, que se convirtió después en Lucifer. Era un serafín, del más alto coro angélico. Su belleza deslumbraba y sin embargo, siendo la naturaleza, creada más bella, se convirtió en lo más monstruoso. Y sin embargo, Dios escogió a la más humilde de todas las mujeres, a la más bella de todas, para que venciera la soberbia de esa criatura. Y sabemos que, por supuesto, los seres humanos tenemos inferioridad en cuanto a los ángeles, ¿no? Digamos que los ángeles son seres mucho más perfectos que nosotros. Y sin embargo, Dios escogió a una mujer para aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Y cómo la aplastó la cabeza de la serpiente esa mujer? Dándonos a luz a su hijo. Estamos entonces en un combate, en una batalla, y tú y yo que vamos a hacer esta consagración a Jesús por María, tenemos que entender que no podemos quedarnos en la mitad. O estamos en un bando o estamos en otro bando. No nos podemos quedar en la mitad. Tenemos que tomar la decisión, y ya está tomada. Tú eres del bando de Dios, tú eres de Dios, tú eres del bando de la Virgen, por eso estás haciendo este proceso de preparación para la consagración. No te vas a quedar en el bando del demonio. Y si en algún momento estuvimos en el bando del demonio, como efectivamente yo estuve y tú estuviste y todos en pecado hemos estado, entonces es momento de despertar, es momento de darnos 3 bofetadas, es momento de darnos cuenta, la situación que estamos viviendo en el mundo es un llamado urgente para volver a Dios, es un llamado para convertirnos. Si antes vivíamos en las farras, en el pecado, si antes vivíamos en las drogas, si antes vivíamos en todo esto, pues ya tenemos que dejar esa vida de pecado. Ahora tenemos que empezar la vida de la gracia, la vida de Dios, la vida del amor. Me vas a decir, Wilson, yo lo he intentado, pero es que es muy difícil. Es que nadie te está diciendo que tú eres capaz. Yo no soy capaz tampoco de dejar esa vida. Es que el Señor nos ha dicho que Él nos da la gracia. Él nos da la gracia. Y desde ya quiero que te aprendas una oración que a mí me ha servido muchísimo, muchísimo. Cuando empecé mi proceso de consagración y cuando empecé mi proceso de conversión, yo sentía que había cosas que no era capaz de dejar, sentía que había cosas que me ataban, sentía que había cosas que era difícil para mí soltar. Y entonces
aprendí a orar junto con San Agustín esta bellísima oración que transformó mi vida espiritual. San Agustín le decía al Señor: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Señor, tú me pides que deje esta vida mundana, dame la gracia de dejarla. Señor, tú me pides que deje esta lujuria que me tiene enloquecido, esta lujuria que me tiene esclavo, que no soy capaz de ver a una mujer como una mujer, sino como un pedazo de carne. Señor, dame la gracia de la pureza. Señor, no puedo con mi temperamento, no puedo con mi carácter, es demasiado fuerte. Termino hiriendo a todo el mundo, a los que amo los termino hiriendo. Señor, dame la gracia de la mansedumbre y pídeme lo que quieras. Entiéndeme, es el Señor el que nos da la gracia. No somos propiamente nosotros los que la conseguimos. No es una conquista humana, no es un triunfo humano, es una gracia de Dios. Por eso aquí en realidad nuestro esfuerzo será orar y confiar. Más que la batalla para vencer ese vicio, que efectivamente se tiene que dar, pero más que esa batalla, el esfuerzo inicial consiste en orar, en ponerse en la presencia de Dios y decirle: Señor, dame lo que me pides. Tú quieres que deje esto, aquello, tú quieres que alcance esto o aquello, entonces dámelo y después pídemelo, porque si tú no me lo das, yo no soy capaz. Y el Señor ama esa pequeñez. Esa fue la pequeñez de Santa Teresita del Niño Jesús, que dijo: yo soy pequeñita, yo no soy como esos grandes santos que son unas montañas, yo soy en cambio un granito de arena al lado de esas montañas de santidad. Yo soy pequeño, Señor, pero sabes que te amo. Y si los grandes santos hacían grandes esfuerzos y te mostraban con heroísmo su santidad, yo me contentaré con hacerte reír. Miren la belleza de Teresita del Niño Jesús. Yo me contentaré con hacerte reír. Hagamos reír a Dios simplemente con pequeños detalles de amor, con un acto de confianza, diciéndole ya mismo: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Muy bien. Este mundo como ambiente de pecado tiene 4 grandes pilares. Digamos, los pilares sobre los que se sostiene el espíritu del mundo son 4. Primero, frases engañosas. Vamos a ver, frases engañosas. Ustedes se acuerdan que lo primero que hizo Satanás al momento de tentar a nuestros primeros padres, en cabeza de Eva, fue llegarle a la inteligencia, llegarle al entendimiento, enredarle los criterios, enredarle las ideas. ¿Se acuerdan que se acercó y le dijo: ¿no es cierto que Dios les dijo que no podían comer de ninguno de los árboles del jardín? Satanás sabía muy bien que lo que Dios le había pedido a Adán y Eva era que no comieran de un solo árbol del jardín. Del fruto de ese árbol no. Pero Satanás empezó a trastornar los criterios. Empezó a cambiar la manera de pensar. Y es lo primero que hace Satanás. Lo primero que hace es trastornar los criterios. Hacernos creer que el mandato de Dios es una cosa pesada. El mandato de Dios es una cosa horrible. El mandato de Dios es mentiras. Satanás le dijo a Eva: no es cierto que morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de este árbol se les abrirán los ojos. Lo que le está diciendo Satanás a Eva, y lo que todavía Satanás susurra hoy a través del espíritu mundano, es: lo que Dios te pide es malo. Lo que Dios te pide es malo. Lo que Dios está haciendo es poniéndote una carga. La voluntad de Dios, el seguir el camino de Dios, es horrible, es difícil, eso es una carga pesadísima, eso es para una gente súper mortificada, tú no vas a ser capaz, Dios te quita libertad. Miren, esas frases empiezan a trabajar en nuestro interior y empiezan a deformar la palabra de Dios. Dejamos de escuchar la palabra de Dios y empezamos a escuchar la palabra del mundo. ¿Y cuáles son esas frases engañosas? En todo sentido, en todos los ámbitos, en todo aspecto de la vida, hay frases de estas que empiezan a trastornar nuestra manera de pensar. Esa frase, por ejemplo, de la que no muestra no vende, es una frase para trastornar la virtud de la pureza. Entonces tienes que exhibirte. Y por eso tenemos desafortunadamente hoy mujeres que se exhiben digamos, en algún producto y se ve más la mujer que el producto. La que no vende, la que no lo muestra, no vende, ¿no? El que me la hace, me la paga. Una frase para justificar la venganza. Una frase para justificar la venganza. Y esas frases nos van trabajando, nos van trabajando. El vivo vive del bobo. El vivo vive del bobo. Una manera también de justificar el hurto. Ven, empezamos a justificar con una serie de frases la vida licenciosa. Y empezamos a decir, pues, si todo el mundo lo hace, está bien.
Si todo el mundo lo hace, está bien. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Frases que nos hacen perder la visión de la eternidad. Es muy delicado dejarnos transformar la manera de pensar por estas frases, porque cuando se nos transforma la manera de pensar, terminamos transformando nuestra manera de vivir para mal. Nuestras frases tienen que ser las frases del Evangelio. Nuestros criterios están en el Evangelio. Nuestros criterios son los criterios de Cristo. Nuestros criterios están en las bienaventuranzas. En el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, aparece las bienaventuranzas, donde el Señor nos enseña que lo que debemos buscar no es el poder humano, lo que debemos buscar es la humildad. Lo que debemos buscar no es la venganza, lo que debemos buscar es el perdón. Lo que debemos buscar no es la riqueza, lo que debemos buscar es el desprendimiento. Lo que debemos buscar es la generosidad, es la justicia. Tenemos que imitarlo a Él, que es manso y humilde de corazón. Eso no significa que vamos a ser personas extrañas, raras, que vamos a ser personas que no están pues como en este mundo, que son personas como que se alejan de la realidad. Para nada, para nada. Es perfectamente posible vivir adecuadamente, vivir una hermosa vida, con una bella familia, con un buen trabajo, pero con criterios cristianos, con pensamiento cristiano. Es más, cuando este pensamiento cristiano, cuando esta verdad del Evangelio se expone, se sabe exponer de manera adecuada, termina conquistando a todas aquellas personas que tenían esos pensamientos mundanos, a todas aquellas personas a los que las frases engañosas les transformaron su manera de pensar. Primero, entonces, exorcicemos nuestra razón de todas esas frases. Exorcicemos nuestra razón de todos esos pensamientos contrarios a los de Cristo. Segundo pilar, falsos modelos. Los modelos que hoy nos propone el mundo son modelos que han basado su felicidad en cosas efímeras, en cosas que el tiempo ha demostrado y la experiencia ha demostrado que no pueden planificar al hombre. Son modelos que admiramos por su belleza física, por su capacidad intelectual, por el dinero que tienen, por los placeres de los que gozan, por sus destrezas y habilidades. Todas estas cosas en sí mismas no son malas. El problema es que el mundo nos ha hecho creer que esa es la felicidad, que poseer todo esto es la felicidad. Y tú que me estás escuchando, puede que hayas poseído muchas de estas cosas y sin embargo no has sido feliz. Y yo pude haber poseído muchas de estas cosas y sin embargo no fui feliz. Porque la felicidad del hombre no se encuentra en estas cosas materiales y externas. La felicidad del hombre es una actitud interior, es el amor que nos inunda, es el amor de Dios que nos llena, que nos sacia, ese amor que se expresa en el amor a nuestra familia, en amar y sentirme amado, esa libertad interior que me produce la virtud, la pureza, ese verdadero amigo, esa verdadera amiga, esa familia que en humildad vive la felicidad, que no necesita grandes cuerpos y grandes dineros para amar a su esposa, ese hombre y esa mujer que viven en la sencillez amores limpios, puros, y que no tiene que estar posteando en redes sociales, no tiene que estar posteando su último viaje a no sé qué playa famosa para mostrar cuán felices son. No, son felices porque han encontrado la alegría en lo esencial, que es el amor. Estos falsos modelos nos proponen ídolos para adquirir esa felicidad que buscamos, pero sabemos que no es cierta, sabemos que fallan. Nuestros modelos no pueden ser entonces esas estrellas de Hollywood, esos youtubers, esos deportistas famosos, en cuanto a que ellos sean modelos por lo que tienen, por la belleza que poseen, por las destrezas que tienen. No, digo, hay personas importantes que pueden ser modelo a seguir, modelo de virtud. Tenemos personas que sí, que a pesar del dinero que tienen, sí, que a pesar de la fama que tienen, son personas verdaderamente virtuosas. A lo que me refiero es que no podemos dejarnos engañar pensando que esta tendencia que tenemos a la vida fácil, entonces quiero ganar dinero fácil como este artista, entonces quiero tener esa mujer como este otro artista. No podemos pensar que eso es la felicidad. Nuestro modelo tiene que ser Cristo. Nuestro modelo tiene que ser nuestra Madre Santísima. Nuestro modelo tiene que ser Jesús, que nos enseñó el amor verdadero, que nos enseñó el sacrificio, que nos enseñó el valor de la amistad, que nos enseñó el valor de la familia, que nos enseñó a amarnos, que nos enseñó a perdonar. Allí están las virtudes que nos enseña Cristo. Pero además Cristo no solo es modelo, sino que vive en nosotros para ayudarnos a vivir esa virtud. Qué bonito esto, lo vamos a ver más adelante con más profundidad. Tercer pilar del mundo, diversiones pecaminosas.
Entonces no solo te cambia tu manera de pensar con frases engañosas, no solo te propone falsos modelos, sino que nos ofrece cualquier cantidad de falsas y pecaminosas diversiones. La diversión en sí misma no es mala, la diversión es buena, y de hecho hay una virtud, la virtud de la diversión que se llama la ultrapelia. Es un nombre bastante raro para una virtud, pero eutrapelia es una virtud que precisamente consiste en una sana diversión. Muy bien, no pasa nada, te puedes divertir sanamente. El problema es cuando las diversiones se nos ofrecen pecaminosas, cuando divertirme implica pecar. Ahí es donde es el problema. Yo no sé qué diversiones tengas tú, pero si te implica pecar, no es una diversión sana. Es una diversión que tarde o temprano te destruye. Que tarde o temprano te destruye. Entonces creemos que muchas de estas discotecas que aparecen como tan atractivas, en las que las personas se sumen en las drogas, en las que las personas pierden su dignidad como mujer, como hombre. ¿Es esta una diversión auténtica? ¿Es esto lo que Dios quiere de ti? Estamos en un momento importante de la humanidad y es un momento de reflexionar. ¿Son estas diversiones las que te han llenado? Y ahora, cuando no podemos divertirnos de esta manera, ¿qué quedó? ¿Qué queda sino Dios? ¿Qué queda sino Cristo? ¿Qué prefieres al final de tu vida? ¿Una de estas canciones de impureza? ¿Una de estas fiestas tremendas donde te drogabas, donde te acostabas con una y con otra? ¿Uno de estos placeres pecaminosos? ¿O un Padre Nuestro? ¿Un Ave María? ¿Quisieras que te pusieran el reggaetón de boda al momento de morir? ¿O quisieras que oraran y que estuviera tu familia a tu alrededor? El estar tan cerca de la muerte nos hace reflexionar. El estar tan cerca de la muerte nos hace comprender que lo esencial está en la fe. Que lo esencial está en la fe. Yo no digo, repito, que no haya diversiones sanas. Y puede haber diversiones sanas, y las hay. Y puede haber bailes sanos, y puede haber momentos de esparcimiento sanos, y no solo puede, sino que debe haberlos, debe haberlos. Y los laicos tenemos que participar, y no somos personas que nos aislamos de la sociedad. Pero allí donde haya pecado, ahí es donde nosotros ponemos inmediatamente un alerta de advertencia. No porque discriminemos al mundo, somos santos y ellos pecadores, no, sino porque sabemos que el pecado nos daña. Sabemos que el pecado nos hiere, sabemos que el pecado acaba nuestra relación con Dios y termina siempre esclavizándonos. Escúchame bien, las diversiones pecaminosas siempre terminan esclavizando, siempre. En cambio, la alegría verdadera siempre libera. ¿Tú quieres saber si tus diversiones son pecaminosas? Pregúntate, ¿eres esclavo de alguna de estas diversiones? Si eres esclavo, entonces es una diversión pecaminosa, porque el pecado siempre esclaviza. El cuarto pilar es precisamente cuando el mundo no puede cambiar tu manera de pensar, cuando el mundo no puede conquistarte con sus falsos modelos, cuando el mundo no puede seducirte con placeres y diversiones pecaminosas, entonces el cuarto pilar del mundo es persecución y burla. Persecución y burla. Y eso es lo que te va a tocar a ti y me va a tocar a mí. Eso es lo que te va a tocar a ti si decides vivir esta consagración seriamente. Créeme. Te van a empezar a decir, oye, estás como loco. Oye, ¿cómo que te vas a consagrar a la Virgen? Oye, pero ya te lavaron el cerebro. No, esta consagración no te va a lavar el cerebro. Esta consagración te va a lavar el corazón. El corazón. Este proceso no está hecho para lavar el cerebro. Aunque seamos sinceros, si hay cositas sucias en nuestro cerebro que el Señor debería limpiar con su gracia. Pero fundamentalmente esta consagración va a limpiar nuestro corazón. El libro del Eclesiástico en el capítulo 2, versículo 1 dice, si tu alma quiere seguir al Señor, que se prepare para la prueba. El Señor nos dice, bienaventurados ustedes cuando los persigan por mi causa. Cuando alguien decide hacer el bien, cuando alguien decide emprender el camino del Señor, fácilmente es blanco y objeto de ataques irracionales, Entonces, ante eso, tienes que mostrarte fuerte. Y el Señor dice en las bienaventuranzas, alégrense y muéstrense contentos, porque así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Es decir, hacer el bien en la lógica del mundo significa ser perseguido, significa ser juzgado. Cuando te decides hacer el bien, significa que te van a acusar. Estos son los 4 pilares del mundo. Y son los 4 pilares que nos atacan y de los que nos tenemos que liberar definitivamente. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Terminamos entonces la primera lección con una práctica.
Vamos a tener una práctica muy sencilla que ustedes pueden hacer inmediatamente. Van a entrar a sus redes sociales, todas las que tengan, y van a empezar a revisar aquellas cosas que no son propias de un hijo de Dios, que no son propias de alguien que se quiere consagrar a la Virgen, que no son propias de alguien que pertenece a Dios. ¿Se acuerdan? Como lo decía el apóstol Santiago, no saben que ustedes pertenecen a Dios. Sabemos que somos de Dios, pertenecemos a Dios, somos amigos de Dios, no amigos del mundo. Entonces revisen tus redes sociales, esas fotos, esos posts que pudiste haber puesto que no vayan en coherencia con eso que estás viviendo, y hagamos una especie de limpieza de todo eso. Es una práctica muy sencilla, pero te darás cuenta cómo la consagración va a empezar a transformar tu manera de pensar. Ahora quiero que por favor cierres tus ojos un instante, porque vamos a concluir con un momento de oración. Cierra tus ojos allí donde estás. Hemos empezado un camino, pero este camino lo vamos a vivir acompañados. No creas que tú vas a ser capaz de terminarlo. No creas que yo voy a ser capaz de terminarlo. Vamos a vivirlo acompañados. Por eso lo vamos a terminar. Vamos a pedirle al Señor la gracia de perseverar, la gracia de insistir, resistir y persistir. Vamos a decirle, Señor, habrá cosas difíciles, Señor, cosas que no seré capaz de dejar por mis propias fuerzas, pero si tú me das la gracia y esto me da libertad, bienvenido. Hace tanto tiempo busco amor verdadero, hace tanto tiempo busco esa libertad interior, hace tanto tiempo estoy buscando, Señor, ser amado y amar de verdad. He creído equivocadamente que por el mundo, por los caminos que el mundo me ofrecía, iba a encontrar ese amor. Y sin embargo, hoy hago un balance de mi vida y lo único que encuentro es dolor y más dolor. ¿Por qué voy a seguir buscando en el mundo aquello que solo puedo encontrar en ti? Aquello que solo puedo encontrar en tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué voy a seguir una y otra vez insistiendo en amores que lo único que dejan son vacíos? Hoy me quiero enamorar de ti, Señor. Hoy estás aquí conmigo. Hoy estás aquí conmigo y te puedo experimentar, puedo sentir tu abrazo. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Háblale, háblale, porque Él te puede oír. Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima lección.